Estamos listos para recibir la palabra, para seguir aprendiendo, creciendo, conociendo a Dios. Hermanos, no se trata de conocimiento meramente, no se trata de conocimiento. La palabra de Dios es la única por medio de la cual se revela Dios. ¿Usted escuchó lo que dije? Dios se revela por medio de la palabra. ¿Qué significa revelar? ¿Por qué Apocalipsis se llama revelación? Quitar el velo, descubrir. Cuando Dios se revela a través de la palabra, Dios se descubre a sí mismo. Dios se descubre a sí mismo para que le conozcamos. La única forma de conocer a Dios, escúchelo bien, hermano, no es a través de actividades. Eso es parte. A Pablo se le dijo, nunca te olvides de los pobres. El apóstol Pedro le dijo, mira, está bien, Pablo, tú eres llamado para los gentiles. Sí, te damos la diestra en señal de compañerismo según Gálatas capítulo 2. Y Pablo salió a hacer la obra de Dios y le dijeron, no te olvides de los pobres nada más. La obra de Dios hay que hacerla. Es parte de que nos conozcan como cristianos. ¿Se acuerda del mensaje? Quiero ser cristiano. Y nos dimos cuenta lo grande que es llamarnos cristianos. La gente veía a Cristo en aquellos de Antioquía, de Chipre, y llamaron por primera vez cristianos a los seguidores del Señor. Sí es muy importante que seamos cristianos y que la gente vea a Cristo en nosotros por nuestras obras, por las acciones que hacemos. No estamos en contra de actividades. Cuando tengamos la posibilidad de hacerlas, las haremos en ayuda al más necesitado, ¿verdad que sí? Dios conoce el corazón de esta iglesia. Fíjese que cuando está y tenemos la capacidad, siempre nos hemos movido a misericordia, tanto con los de dentro como los de fuera. La misericordia se ha mostrado aquí en todas las formas. Individuales, personas que han sido de bendición a otros de manera individual y personal, cosas que mucha gente, nadie sabe quién ayudó a quién. Aquí hay gente que se ayudan entre ellos y nadie sabe. Gloria a Dios. Y otras veces que ha sido bendición porque la iglesia ha dispuesto una ayuda específica y determinada para diferentes personas. Y créame, no ha sido ni siquiera solo para personas de Panamá, sino que la congregación de los santos ha sido de bendición para personas que están fuera de este país. Eso indica que a esta iglesia también le importa mucho ser cristiana por medio de las obras. Pero escucha, hermano, para que Dios se siga revelando, para que usted siga conociendo a Dios, no es a través de obras. Nosotros con las obras revelamos que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Pero para que tú y yo conozcamos a Dios es solamente a través de la palabra. Usted puede organizar un concierto cristiano toda la noche, puede estar cantando, adorando, y en ese medio de ese canto, adoración, puede haber el toque del Espíritu. Usted puede llorar, se puede quebrantarse, puede haber lengua, interpretación, profecía y todo lo que usted quiera. Pero eso no significa que usted en medio de eso, Dios se le reveló. Dios no se te va a revelar por medio de que tú recibas y te quebrantes. Ahí no se revela. Dios se revela a través de este libro. Perdón, solamente a través de este libro. Y la obra que Dios te va a llamar a hacer o te llamó a hacer, la vas a poder cumplir tampoco con emociones ni obras, sino también con el conocimiento que Dios te ha dado de Él. Cuando tú conoces la palabra, conoces a Dios. ¿Todavía eso es importante para ustedes? Para mí es importante todavía, porque es lo único que me mantiene en pie, es lo único que me mantiene aquí. Solamente eso, lo que conozco, lo poco que conozco de Dios a través de su palabra. Por eso el futuro de la iglesia, esta es la parte número 8, ¿verdad que sí? Vamos avanzando. Es una de esas series que por sí solas se van volviendo kilométricas, se van volviendo largas. Grace me pregunta, ¿y seguimos con el mismo tema, maestro? Sí, seguimos con el mismo tema. Nos va a agarrar abril y sé todavía, Grace. Estamos en abril y mayo y vamos hasta aquí. Estamos aquí. El futuro de la iglesia, parte 25. Ay, no, pastor, no diga eso. ¿Cómo va a ser? Pero es que la serie misma está produciendo. ¿Sabes? Que hay series que no se le ponen número. Antes yo cometía el error de decir, esta serie va a ser de 5. ¡Pum! Eran 12 después. Eran 8, 20. No, ahora dejamos que el Espíritu Santo sea, porque no tenemos la presión
creo que podemos seguir aprendiendo, ¿verdad que sí? La parte 8 del futuro de la iglesia va a ser muy especial porque vamos a seguir conociendo el carácter de Dios. Vamos a seguir conociendo lo que es de nosotros y lo que no es de nosotros. La semana pasada, de manera rápida, pudimos nosotros confirmar esa gran multitud que nadie podía contar, ¿recuerda? La gran multitud que se encuentra en Apocalipsis capítulo 7. Comenzamos a ver los grandes protagonistas. La nación de Israel, la gran protagonista. Los 144,000 sellados como grandes protagonistas, cómo iniciaba este despertar de Israel en este momento. Después lo que ve Juan a partir de los versículos 9 del capítulo 7 en adelante, pudimos ver cómo todavía la participación en esta visión de los ancianos haciendo preguntas, quiénes son y de dónde han salido, y la respuesta es que salieron de la gran tribulación. Estas almas que se ven aquí salieron o saldrán de la gran tribulación. Según el versículo 14 de Apocalipsis 7, la respuesta era: yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. A partir de este momento empezamos la semana pasada a clarificar, a separar que esta multitud no puede ser la iglesia de ninguna manera, porque hay una acción que ellos hacen y la salvación no es por obras. Ellos, dice la palabra, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. A nosotros no lavamos nuestras ropas, Él limpia nuestras ropas con su sangre, nos compra también a precio de su sangre. Y también pudimos ver que esta multitud que estaba sentada, que estaba delante del trono de Dios, había algo muy particular en ellos, que el trono de Dios se extenderá sobre ellos, según el versículo 15. En el versículo 16 vimos que estos que están aquí representados como la gran multitud, dice la escritura en el versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, indicando que estas almas no tendrán sed en un tiempo futuro, porque estas almas son las que registra Apocalipsis 20, que son los decapitados, los que entregaron sus vidas, los que no se dejaron sellar, los que no adoraron la imagen de la bestia y todo esto. Y nos dimos cuenta que se tratará de gentiles, que serán los gentiles que escucharon el mensaje, los primeros que estarán dispuestos a entregar sus vidas, por cuanto se predicó y anunció el evangelio del Señor por todas las naciones, y nadie tendrá excusa de los gentiles. Sin embargo, sabemos que los judíos todavía no se les revelará aquello que ocurrirá tan grande. Entonces, esta hambre y sed que ellos no tendrán a tiempo futuro no tiene que ver con la iglesia. ¿Y por qué lo dijimos? Porque el Señor dice que el que come y bebe de mí no solamente no tendrá sed jamás, sino que, dice el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Es más, usted no solamente no tiene sed, usted es uno que de parte de Dios quita la sed de parte de Dios al mundo. Si de tu interior corren ríos, significa que tú, de parte de Dios, le quitas la sed al mundo, porque de tu interior corren los ríos de agua viva, no tuyos, sino los del Señor, por el Espíritu Santo. Esto lo aclaramos la semana pasada, y algo muy especial también a manera de repaso aquí en el versículo 17, porque dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Y qué vimos? Cuando Jesús está hablando con los fariseos, habla de que el Señor tendrá un rebaño, habrá un rebaño que pastorear, pero habrá un rebaño y habrá un pastor, alineándose perfectamente la palabra de Dios y descubriendo que estas almas que están aquí registradas no podrían nunca ser la iglesia, porque el rebaño que el Señor dice que será pastoreado es un pastoreo de un rebaño futuro. Entendemos que desde que venimos a Cristo y por el Espíritu Santo somos pastoreados por el Señor. Inmediatamente de nuestro interior corren ríos de agua viva inmediatamente. Dijimos, la iglesia no tiene sed.
Porque Jesús dijo, no tendrás sed jamás. Y no solo eso, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Básicamente en esto nos enfocamos la semana pasada de una manera muy fuerte. Pudimos ver la participación del anciano que representa a la iglesia. La respuesta que se le da es exactamente lo que acabamos de decir. En el capítulo 8 de Apocalipsis, podemos ver como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia del humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. En las primeras enseñanzas, mostrando algunas cosas en relación al arco iris, recuerdan que enseñamos bíblicamente, confirmado bíblicamente, que representan truenos, que representan las voces también. Todo esto tiene que ver con el inicio de los juicios. Aquí comienza el inicio de los juicios. De estos juicios de los cuales la iglesia fue librada. Nosotros no tenemos relación con los juicios porque tenemos la justicia de Dios. A partir del versículo 6, usted está viendo el desatar de juicios. Usted va a ver, no lo vamos a leer, usted va a ver las trompetas que se desatan a partir de eso. Todas estas trompetas que suenan tienen relación con juicios. Nada de esto tiene relación directa con la iglesia. La iglesia ya cesó, terminó su protagonismo. Ahora la iglesia en este periodo futuro de tiempo estará reservada, como lo vimos, en un lugar seguro. Porque el Señor, como leoncillo, arrebatará la presa, la tomará y se la llevará al lugar seguro. Y desde ese lugar seguro nosotros podremos contemplar, porque ahora arrebatados y transformados se cumple la palabra que el apóstol Pablo enseña, que conoceremos todas las cosas, y sabremos cómo hemos sido alcanzados, y por herencia tendremos acceso a una capacidad, a una visión especial que nos permitirá por herencia ser testigos desde el cielo de lo que esté ocurriendo en la tierra, por herencia. Porque al ser cuerpo de Cristo heredamos del Señor algunas propiedades, entre ellas el conocimiento, que ahora se nos es limitado, pero será ampliado. Algo de la omnisciencia de Dios. Yo no estoy diciendo absoluta, no. Mire, Dios está tan interesado en darnos ese regalo, que dentro de los dones del Espíritu Santo está el don de discernimiento de espíritu. Mire que Dios está tan interesado en que nosotros alcancemos ese conocimiento pleno del que habla Pablo, y es una razón evidencial de que tendremos conocimiento, que desde el lugar seguro donde estaremos contemplando todo, por herencia tendremos algo de la omnisciencia del Señor. Algo. ¿Acaso para que yo haga un movimiento en mi mano no tiene que haber salido de la cabeza? Igual, somos el cuerpo de Cristo. Todo lo que va a ocurrir en el futuro de la iglesia, mientras que los juicios se estén dando, nosotros tendremos acceso al conocimiento, a visión, a saber lo que está ocurriendo. Y por eso, desde el lugar seguro donde el leoncillo nos arrebata, nos toma, nos lleva al lugar seguro, tendremos acceso a lo que el mismo profeta también dice, a las tinieblas de tribulación que estarán en la tierra. Por eso es que le dedicamos una enseñanza a 2 profecías que nos indicaron que desde los profetas el Señor está hablando de un escape, de una salida, de algo que ocurrirá antes de los juicios, porque antes de todo juicio Dios muestra un acto grande de misericordia, cuanto más
para nuestro Señor Jesucristo, antes de los juicios finales. Todo lo que usted va a ver y está viendo en Apocalipsis 8 y 9 no tiene relación con la iglesia, pero la iglesia tendrá acceso a mirar, a saber y a contemplar todo. Y mientras que más la iglesia sepa lo que le corresponde a nosotros, lo que le corresponde a Israel, más amor tendrá usted por nuestro Padre Celestial. Si hay algo que ha revelado esta enseñanza de parte de Dios, el gran amor que tiene Dios por la humanidad, por todo aquel que cree, todo aquel que sigue al Señor. Es tanto lo que se ha aprendido aquí, hermanos, que a mí mismo me ha impactado. Yo he sido impactado grandemente por esto. Mientras que la iglesia sigue debatiéndose entre qué es para Israel, qué no es para Israel, que hay gente que cree que todo es para Israel, que todo lo de Israel es para la iglesia. Nosotros seguimos separando que ese periodo de tiempo donde usted está viendo Apocalipsis 8, las trompetas, terrible. Apocalipsis 9, las cosas que se ven aquí son cosas tan horribles, hermanos, que en medio de esas trompetas aparecen especie de monstruos. Unos monstruos que desafían el entendimiento y el conocimiento humano, porque son especies de aberraciones donde es casi imposible describir. Uno trata de imaginarse estas aberraciones que se ven como si fuesen abominaciones genéticas. Fíjese, vamos a leer un poquito. Apocalipsis 9, 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su cola y en sus colas, en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron la adoración de demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera. Todas estas cosas que usted está leyendo en Apocalipsis 9 ya no tienen ninguna relación con la iglesia. Y es muy importante para nosotros que entendamos que Dios separa el trato de Dios con la nación de Israel y con nosotros. Eso es lo más importante. En el capítulo 11 de Apocalipsis aparecen los 2 testigos. Fíjense que no hay iglesia por ningún lado aquí. Solo una pregunta en el 7 de un anciano. ¿Quiénes son estas almas? ¿De dónde han venido? Después de esa respuesta, ya no hay participación de ancianos, ni de preguntas de ancianos, ni en el 8, ni en el 9, ni en el 10. En el 11 aparece de parte de Dios la continuación del protagonismo de Israel. ¿Por qué aquí aparecen estos 2 testigos? ¿Por qué Moisés y Elías parecen ser los 2 testigos? Todavía hay debate de que si es Moisés Elías, si es Elías y Enoc. Hay gente que insiste que es Elías y Enoc, por el tema de que no vieron muerte y de que Moisés, bueno, todas esas cosas pueden estar parcialmente respondidas o pueden ser respondidas en este tiempo. Escuchen, vamos a leer por favor capítulo 11 de Apocalipsis, porque no es necesario que entremos en los detalles del 8, el 9 y el 10. Sobre todo el 10 ya lo vimos un poquito. Hermano, usted se ha dado cuenta que nosotros hemos visitado varias veces el libro Apocalipsis, pero siempre lo visitamos en diferentes ángulos. Eso significa que quizás en este momento no estamos viendo en detalle el 8 y el 9, pero lo vamos a ver más adelante en otra línea, porque si nosotros mezclamos todo, no le queda nada en concreto. Nosotros tratamos de no mezclar algunas cosas para que el tema central no se pierda, sino que usted se enfoque en eso, porque si yo me pongo a hablar todo lo de las trompetas, todo lo del capítulo 9, usted se va a volver un sancocho y va a llegar las 10, me ponen el piano y nos tenemos que ir, ¿verdad? Así que hay que apurarse aquí. Gloria a Dios. Leamos entonces el protagonismo de Israel representado en los potenciales 2 testigos, Moisés y Elías. Entonces me fue dada una caña semejante a una gran vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar
y a los que adoraron en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos. Tomen en cuenta los 2 olivos, porque para aclarar, y solo así podremos ver en los profetas quiénes son y por qué aparecen por segunda vez. Escuche, aparecen por segunda vez. Ellos ya aparecieron. Después de ambos partir, ya aparecieron. Quienes tome eso en cuenta, porque ellos después de partir, aparecieron antes con nuestro Señor. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros, subraye candeleros y olivos, que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, la obra que les mandaron hacer, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en el sentido espiritual es Roma. ¿El monte? ¿Dónde? Sí, pero eso era territorio de dominio romano. En medio de ese dominio romano fue nuestro Señor Jesucristo crucificado. Era territorio de dominio romano. Todo era territorio de dominio romano. ¿Ok? Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Una de las claves para saber y descartar a Enoc es eso: 2 profetas. Amén. 2 profetas completamente establecidos por Dios, grandes para los efectos de la salvación y el trato de Dios con Israel, Moisés y Elías, porque uno representa la ley y otro representa la profecía. Pónganme mucha atención, hermanos, como protagonistas en este tiempo. Una de las razones, queridos hermanos, es que Moisés y Elías aparecen en el monte de la transfiguración con una razón, y por una razón muy especial. Moisés y Elías aparecen en el monte de la transfiguración. Había una gran necesidad de que tanto Moisés y Elías confirmaran, identificaran que Jesús era aquel profeta que Dios dijo, profeta como tú enviaré, a él lo oiréis. Precisamente en el monte de la transfiguración las palabras fueron a él oíd. Pero hay algo muy especial que sigue siendo lo que confirma el trato de Dios con Israel como la higuera y el trato de Dios con la iglesia. ¿Por qué? Escuche, la higuera fue maldita, ya lo hemos recibido, ya lo hemos aprendido. ¿Quién es la higuera? Israel. No puede dar fruto, no puede interrumpir el tiempo de la gracia. Y algo que ha quedado bien claro aquí es que nosotros no podríamos, según el orden de Dios de orden, interrumpir el tiempo, donde ellos son los protagonistas ahora. En el monte de la transfiguración, tomen en cuenta que Moisés y Elías no hacen absolutamente nada más que estar allí hablando con el Señor. No hicieron nada. En Apocalipsis capítulo 11 es muy distinto. Estos 2 testigos, estos 2 olivos, en esa futura acción que ellos tendrán,
En ese tiempo usted se da cuenta en lo que leímos que ellos tendrán un poder. Ese poder no va a ser solamente para que sea de adorno. Ellos van a usarlo de parte de Dios. No es un poder que será propio de ellos, es un poder que vendrá de parte de Dios. El fuego que cayó del cielo de parte de Dios por medio del profeta Elías no era el fuego de Elías, era el fuego de Dios. El poder que se manifestó en medio del desierto y antes de salir de Egipto por medio de Moisés, no era el poder de Moisés. ¿De quién era el poder? De Dios. ¿De quién será el poder que manifestarán nuevamente los dos olivos? El poder de Dios. Y si el Padre está sentado en el trono y el Hijo no descenderá hasta que venga a ese juicio, a la batalla de Armagedón, el poder que se va a manifestar en medio de los dos olivos, ¿de quién es? Del Espíritu Santo. Será el Espíritu Santo que manifieste el poder que tendrán los dos testigos, los dos olivos. Porque nosotros los hombres en ningún tiempo hemos tenido ningún poder. Moisés nunca ha tenido ningún poder. Elías no ha tenido ningún poder jamás. Si usted le pregunta a ellos, ellos van a decir: yo no tengo nada. Era Dios. Era Dios el que manifestaba el poder. Era Dios el que hacía descender fuego del cielo. Fue Dios el que abrió el mar rojo. Moisés te va a decir: no, mijito, usted está equivocado. Yo no hice nada, todo lo hizo Dios. Y si el Padre está en el trono y el Hijo se manifiesta según el orden de Dios y su dispensación, no podrá ser el Hijo, porque el Hijo desciende en un caballo blanco con todo ese poder y gloria en el capítulo 19 de Apocalipsis, para justicia y juicio. O sea, el poder que ellos van a manifestar aquí es el poder del Espíritu. El Espíritu Santo obrando a través de ellos con un poder especial. Esto que te responde a preguntas que se han hecho muchos cristianos. Hay gente que cree que el Espíritu Santo se va, se retira, se va de la tierra cuando la iglesia es arrebatada. No es así. El hecho de que el Espíritu Santo deje de hacer la obra que hace hoy, la obra que es por gracia para todo aquel que cree, el convencer de pecado, justicia y juicio del Espíritu es hoy. Es hasta que la iglesia sea arrebatada y sea transformada. Entonces, algo que usted tiene que tener muy claro es que los dos testigos, cuando llegan en los días de Jesús, no toman ninguna acción. Cuando aparecerán en aquel periodo de tiempo, tomarán acciones. Tendrán un poder que van a usar. Eso te sigue confirmando el absoluto protagonismo de la nación de Israel de parte de Dios y la absoluta ausencia de la iglesia en ese periodo de tiempo. Si la iglesia participa en ese periodo de tiempo, ¿qué sentido tendría de Dios enviar a dos representantes tan significativos para la nación de Israel? Si la iglesia estuviera atravesando la gran tribulación, si la iglesia tuviese el protagonismo en ese periodo de tiempo, ¿por qué Moisés y Elías? Si cuando Moisés y Elías llegan al monte de la transfiguración no tienen ninguna participación activa, solamente el de estar allí y confirmar la profecía de Zacarías y confirmar la profecía de Deuteronomio capítulo 18. Profeta como tú enviaré, a él oiréis. Moisés y Elías estaban solo confirmando la profecía y confirmando que ese era el Mesías enviado por Dios. Solamente eso, no tenían ninguna autoridad de parte de Dios a hacer absolutamente nada, y por eso la enramada que el apóstol Pedro quería hacer, Jesús ni siquiera le prestó atención a esa sugerencia de hacerle unas enramadas a ellos, porque ellos no tenían ni siquiera autoridad de parte de Dios ni de sentarse. Es tan absoluta la no participación de Israel en el tiempo de nosotros que ni siquiera podían sentarse. No hay enramadas para nadie, aquí nadie se va a sentar. Ellos quizás pensaron, quizás va a ser aquí como los días de Abraham, que llegaron los 3 visitantes y se sentaron a comer y bebieron y después hablaron y conversaron con Sara y todo lo demás y después se fueron. Por eso ellos tenían en su mente esta visitación especial. Posiblemente es igual a la que pasó en los días de padre Abraham.
Pero no era el mismo tiempo. Era el tiempo de la gracia de Dios. Era el tiempo de la venida del Hijo del Hombre a traernos ese mensaje de salvación. Entonces, una de las cosas que primero usted tiene que tener en cuenta es que el absoluto protagonismo de la nación de Israel en ese periodo de tiempo no permite bíblicamente que consideremos que la iglesia participa. Algo que ha sido difícil de digerir para mucha gente que escucha mis enseñanzas es separar de que la iglesia resucita como primicia sin Israel. La iglesia no resucita con Israel, porque hay un juicio para la nación de Israel. La palabra describe, en palabras de Jesús, vosotros que me habéis seguido, juzgaréis a las 12 tribus de Israel. El apóstol Pablo también dice que nosotros no solamente vamos a juzgar a los ángeles, sino que también a la nación de Israel. ¿Cómo podríamos nosotros, o cómo podrían los apóstoles estar en una especie de mezcolanza de juicio donde todos vamos a ser juzgados juntamente con Israel? Pero entonces sería algo así como que Jesús juzga rapidito a los 12 y los siente rapidito, y entonces los 12 juzgan a Israel en el mismo juicio. No funciona así. Si los 12 apóstoles o la iglesia juzgará a la nación de Israel, específicamente los 12 apóstoles son los únicos que estarán en ese juicio. Ellos van a juzgar a la nación de Israel, los 12 apóstoles. Y hay una profecía que también tiene que ver con eso. El pueblo que no es pueblo y la nación que no es nación, ellos me provocaron a celos, yo también los provocaré a celos a ellos. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo se provocará celo a la nación de Israel? Cuando sean juzgados por 12 apóstoles. Ellos dirán, wow. Ellos sabrán que esos son los que caminaron con el Señor, que no tienen ningún linaje. Uno era cobrador de impuestos, el otro era pescador, el otro era fulanito, el otro menganito. ¿Y quiénes son ellos para juzgarnos a nosotros, las 12 tribus de Israel? Y se cumple la palabra, porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y las entendidos. Todo es cumplimiento bíblico. Eso nos ayuda a ser saludables doctrinalmente. Escucha, hermano, ser saludables doctrinalmente no es cosa fácil en este tiempo. Vamos a repasar 2 textos que te indican que el tiempo de Israel y el tiempo de nosotros no tiene nada que ver, y que el juicio de ellos será punto y aparte. Vamos a ver en Oseas capítulo 3, verso 4. Quiero que vea en este pasaje que vamos a leer en qué periodo de tiempo Dios revela que David, el gran príncipe de Dios, el gran rey en su tiempo, pero príncipe después, ¿en qué tiempo estará David resucitado? Oseas capítulo 3, verso 4 dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Fíjese, eso se refiere a este tiempo. Ellos no tienen rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Eso está pasando cuando hoy no tienen ellos nada de estas cosas. No hay templo, por eso no pueden tener nada de esto. Mire qué dice aquí: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. Eso es en los tiempos del fin, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad. ¿Cuándo? En el fin de los días. Oseas capítulo 3, versos 4 y 5. Cuando ellos se les dice que David resucitará en el fin de los días. Vamos a ver qué le dice Dios a Daniel en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, para no leerlo todo en el contexto, se está hablando del tiempo del fin. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Leamos. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Nunca asocie estas palabras con la iglesia. Esto es tiempo del fin, resurrección de la nación de Israel, no de la iglesia. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo
será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Hemos dicho que Israel tendrá su libro también. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esto tiene que ver con galardones también para la nación de Israel. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y cierra el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, mire el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. Usted sabe que el varón que estaba sobre las aguas del río era una teofanía del Señor. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra. Mire lo que hizo, tome en cuenta este acto. Y su siniestra, es decir, derecha e izquierda, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Escuche, yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para que usted se dé cuenta de algo. Este varón vestido de lino fino, no deje de mirar, por favor, el hecho de que este varón lo que hace, cómo levanta su diestra y clama a gran voz. ¿Por qué? Porque esta acción, el varón vestido de lino fino, es el ángel, es el mismo ángel de Apocalipsis 10. Recuerda cómo enseñamos que ese ángel no es cualquier ángel y por eso el Señor se representa nuevamente como ángel en el capítulo 10. Pero la descripción de ese ángel es el Señor. El único que tiene un arco iris alrededor del trono es Él, solamente Él. Amén. Bien, hemos leído hasta el versículo 7 de Daniel. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver, sáltese por favor al versículo 10. Daniel 12:10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Todo esto es tiempo del fin. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Mira lo que viene aquí. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Mira lo que se le dice a Daniel. Y tú, ¿a quién se le está hablando ahí? A Daniel. El ángel le está hablando a Daniel. Y tú, Daniel, irás ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y no solo eso, le está hablando de que va a morir. Para que quede claro, no es que va a ir vivo hasta el fin. Y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. ¿Cuándo? Al fin de los días. Tanto David será traído nuevamente hasta el fin, porque el trato de Dios con ellos tendrá una resurrección hasta el fin, para ver quiénes y no participan del tabernáculo con el Señor, de la fiesta de los tabernáculos con el Señor, el milenio. A Daniel se le dice, y tú irás hasta el fin, reposarás, es decir, vas a dormir, y te levantarás, hablando de resurrección. ¿Cuál resurrección? De la misma que está hablando Daniel en el capítulo 12. Los entendidos resplandecerán. Ahora, ¿Dios hace acepción de personas? Pregunto, iglesia. Entonces, si Daniel tiene que esperar hasta el fin para recibir su heredad, es decir, su recompensa, David también tiene que esperar hasta el fin para resucitar y recibir su recompensa y ser el príncipe de Dios para la nación de Israel. Si estos dos grandes hombres de Dios resucitarán en el fin de los tiempos, ¿por qué habría una resurrección parcial? Si Israel se levanta con la iglesia, cosa que creen todavía algunos y no entienden la separación del trato de uno con el otro, la iglesia con Israel,
Hay gente que piensa que en la resurrección, en el arrebatamiento, Israel también se levanta con la iglesia, y no es así, para nada. Daniel tiene que resucitar hasta el fin, recibir su heredad hasta el fin. Indicando, hermanos, que toda la nación de Israel, absolutamente todos, resucitarán para su juicio en el fin, incluyendo los que entreguen sus vidas en medio de la gran tribulación que estamos enseñando y aprendiendo. En medio de todos estos eventos que usted está leyendo con nosotros, se darán estas cosas. Estos dos testigos, estos dos olivos, según Daniel, en el mismo Daniel, en el profeta Daniel, capítulo 11, retroceda la página, por favor. Daniel 11:30 en adelante. El mismo Daniel que vendrá a resurrección hasta el fin de los tiempos, nos va a conectar, el propio Daniel nos va a conectar con los dos testigos. Mire qué poderosa es la palabra. Necesitábamos aplicar que tanto David como Daniel van a resucitar hasta el fin de los tiempos, y el mismo Daniel nos va a conectar con los dos testigos. ¿Cuándo serán ellos activados? Dice Daniel 11:30, porque vendrán contra él naves de Quintín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Esto se está hablando del anticristo. Y hará según su voluntad, volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Tiene que ver con el trato que hará el anticristo, la bestia, con la nación de Israel. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Esto es lo mismo que dice Jesús en Mateo 24:15. Con lisonjas, hablando de cómo él seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, es decir, de los mismos judíos, de los mismos de Israel, habrán unos que tendrán una capacidad de parte de Dios, quizás por el Espíritu, de darse cuenta del engaño, porque será el tiempo de su alumbramiento. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego. Eso es lo que tiene relación con los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Y en cautividad y despojo. Y en su caída de Israel serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Escuche, cuando la nación de Israel se encuentre en ese preámbulo de su despertar, de su alumbramiento, la palabra de Dios dice que algunos de los sabios del pueblo van a instruir a muchos. Estos sabios se refiere a gente judía, a sabios judíos, posiblemente rabinos judíos que ya están empezando a recibir revelación. Hay mucha gente de la nación de Israel que todavía no están al 100% convencidos, pero es que están dándose cuenta que los números no cuadran, que el único que concuerda con toda la profecía es aquel Nazareno, aquel Señor que los antiguos crucificaron. Ellos mismos se han dado cuenta que hoy por hoy no cabe, no hay espacio para que un solo hombre cumpla con todos los requisitos mesiánicos. Por eso que el anticristo, con lisonjas, que son halagos, seducirá a los violadores del pacto, parte de la nación de Israel. Escucha, aquí hay una división. Hay unos violadores del pacto de la nación de Israel, pero también dice la palabra de Dios, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Usted se da cuenta que va a haber una división. El pueblo de Israel va a estar dividido en dos. Unos serán seducidos por el anticristo completamente. Promesas,
quién sabe qué les ofrecerá. Creo que va a entrar en juego el tema de la paz, pero también el tema de la construcción del templo. Porque si hay algo que podrá desarmar a la nación de Israel, será que tengan la capacidad de nuevo tener templo, porque ese es su anhelo más grande. Es posible que el anticristo no solamente les ofrezca o facilite la construcción del tercer templo humano, porque el tercer templo es el cuerpo de Cristo, sino que también ofrezca devolverle a Israel los elementos, los utensilios y todas las cosas que pertenecían al tercer templo, al segundo templo, el templo de Zorobabel, el templo de Herodes, que fue tomado por Roma, y todas esas cosas todavía están en manos de Roma. Todavía. ¿Por qué razón todavía Roma retiene todas esas cosas? Todos esos artículos especiales de gran valor para Dios, de gran valor para, siguen estando en manos de Roma. Es posible que estos serán parte de las propuestas de la bestia, del anticristo, para, como dice la escritura, con lisonjas seducir a los violadores del pacto. Pero otro segmento de la nación de Israel que dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Estos sabios del pueblo se van a levantar en contra de ese pacto. Ese pacto no va a ser aprobado al 100% por la nación de Israel. Va a tener oposición. Habrán entendidos dentro de la nación de Israel que dirán, esto no es correcto. Tendrán un sentido. Algo les dirá de parte de Dios, no es correcto, no confíen en ese hombre. Y habrá una división entre ellos mismos para aceptar las ofertas que les hará este personaje que se ha de levantar. Estos mismos sabios son los primeros en que se van a levantar contra el anticristo, con la bestia, y la bestia se va a levantar contra ellos. Por eso dice la palabra de Dios, hablando de los sabios del pueblo que instruirán a muchos en el versículo 33, y por algunos días caerán a espada y a fuego. ¿Quiénes caerán a espada? Está hablando de los sabios del pueblo. Los sabios del pueblo caerán a espada. Algunos caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, es decir, lo van a tomar presos, los van a torturar, quién sabe qué les van a hacer a estas personas. Pero hay una promesa de Dios para ese despertar inicial. Cuando estos sabios del pueblo despierten y se divida la nación de Israel en que unos que se apoyen y otros que no, dice el 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. ¿Cómo se describe el pequeño socorro? Aquí hay algo especial que se alinea con Apocalipsis capítulo 11. Y muchos se unirán a ellos con lisonjas. Vamos a explicar esto con mucho cuidado. Hay una sola razón por la cual se habla de lisonjas. ¿Qué son lisonjas? Halagos. El pequeño socorro será físico, será humano y recibirá halagos, que son lisonjas, porque el pequeño socorro o respiro que Dios enviará será precisamente lo que se revela en Apocalipsis capítulo 11. Las lisonjas es porque será imposible para la nación de Israel no tener elogios, palabras, halagos contra sus dos más grandes líderes, Moisés y Elías. Escuchen, ¿qué hizo el apóstol Pedro tan pronto vio a Moisés y Elías? Eso fue lisonja. Una lisonja, no crea que lisonja es una mala palabra. Él no sabía qué hacer. Es como cuando alguien llega a una visita muy importante, llega a su casa, usted no sabe qué hacer y no hay nada que brindarle, no hay ni café, no hay ni té, y manda al chiquillo para la tienda, anda y compra algo rápido, que a esta gente hay que brindarle algo. Usted, ese tipo de lisonja es la que usted ve aquí. La nación de Israel no sabrá qué hacer con ellos. Es una lisonja benigna. Lo mismo que hizo el apóstol Pedro. ¿Qué podía hacer Pedro? No estamos aquí en medio de este lugar. Aquí no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? Aquí no hay tienda, no hay chinito. Señor, hacemos unas enramadas para ti, Moisés y Elías. No tenía idea de lo que estaba ocurriendo.
Porque tan pronto aparecen estos dos olivos, estos dos ungidos, inmediatamente saldrá de la nación de Israel la necesidad de tener halagos, gestos, honra, porque serán los grandes líderes. ¿Cómo sabía Pedro, Jacobo y Juan que eran Moisés y Elías? ¿Habían fotos aquel tiempo o qué? El Espíritu Santo les daba a ellos el entendimiento. Son Moisés y Elías. ¿Cómo sabrá la nación de Israel que serán Moisés y Elías? De la misma forma. El Espíritu Santo pondrá en ellos el sentir. Sabrán sí o sí que son Moisés y Elías. Y por eso habrá lisonjas. ¿Cómo nosotros podemos identificar que estos grandes protagonistas son Moisés y Elías? Principalmente, hermanos, porque hay una profecía. Habían profecías que indicaban de que eso sería de esa manera. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios y vamos a seguir confirmando los grandes protagonistas que serán de parte de la nación de Israel. A la nación de Israel, querido hermano, se le prometió un rescate. Se le prometió que habrá una participación más. ¿Cuántos saben que hay una participación que falta de parte de Dios para la nación de Israel? Y esa participación es representada por el último ser viviente, el águila. Ese gran águila que traerá a la nación de Israel. Mire, hermano, quería decirles algo que le dije que subrayara, ¿verdad? Ok, algo que aquí se me olvidó. Estamos en casa, ¿verdad? Usted vio conmigo Daniel 12, lo leímos, ¿verdad? Fíjese que dice Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y Daniel estaba hablando de 3 años y medio. Cuando usted vio en Apocalipsis el ángel del librito, ¿sabe qué hizo el ángel del librito en Apocalipsis 10:5? Exactamente lo mismo. Vamos a leerlo. En Daniel 10:5 dice la palabra: y el ángel que vi en pie sobre el mar, el varón que estaba vestido de lino fino estaba también sobre las aguas. El ángel del librito estaba en pie sobre el mar, la misma imagen. Y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Mire lo que hace el ángel del librito. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. El mismo juramento. Apocalipsis 10:5. ¿Estamos ahí? ¿Dije Daniel 10:5? Me equivoqué, disculpen. Es que tengo aquí Daniel y Apocalipsis. Sí. Daniel 12, la comparación para que la tenga control, la comparación de los versículos es Daniel 12:7 y Apocalipsis 10:5. Gracias muchachos. En estos dos versículos usted ve exactamente el mismo juramento. ¿Por qué hay el mismo juramento? Porque se trata de la misma persona. En Daniel 10:12 dice: y juró por el que vive por los siglos. Y en Apocalipsis 10:5 dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Es la misma persona, el mismo juramento. Levantó las manos de la misma forma al cielo. ¿Y por qué levantó al cielo? Porque está haciendo honra al Padre. Siempre el Hijo honrando al Padre. En la forma de el león, en la forma de cordero, en la forma del Hijo del Hombre, en la forma del águila. En todas las representaciones de los 4 seres vivientes, el Hijo honra al Padre. Y siempre va a haber al Hijo honrando al Padre hasta el final. Porque incluso le entregará toda la gloria al Padre. Aleluya, ese es nuestro Señor. También del Señor se habló como el ángel del pacto. Por eso, porque es el último ser viviente el que va a hacer la obra
que ellos están esperando como rescate. También se habló del Señor como el sol de justicia, según Malaquías 4:1 y 2, como el ángel del pacto, según Malaquías 3:1-3. No lo vamos a leer porque después no hay tiempo, viene el piano. El sol de justicia para Israel es el ángel del pacto. Vamos a Zacarías capítulo 1, verso 3. Zacarías 4, verso 1 al 3. Volvamos al hilo de los dos testigos. Retomemos el hilo de los dos testigos. Nos salimos por un ratito. El hilo de los dos testigos se tiene que confirmar. El pequeño respiro que dice Daniel se tiene que confirmar. Apocalipsis capítulo 11 se tiene que confirmar. ¿Quiénes son? Tenemos que dejar claro en esta enseñanza quiénes son los dos olivos, los dos testigos. Para poder confirmar que esos dos olivos, le dije, subraye la palabra olivos. Para confirmar que estos dos olivos de Apocalipsis 11 son el pequeño respiro que dice Daniel cuando los sabios del pueblo se levanten en medio de esa división que tendrá la nación de Israel a favor y en contra del anticristo. Tenemos que ir a los profetas, porque la palabra es la que tiene que confirmar todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? En Zacarías capítulo 4, una de las 8 visiones que recibe el profeta Zacarías, aquí en el capítulo 4 dice la palabra de Dios. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos. La palabra es olivos, no son testigos, son olivos. Aquí no se habla de testigos. En Apocalipsis se habla de testigos y también se habla de olivos. Y junto a él, colocando lo que se trata de una persona, junto a él, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Escúcheme con mucha atención. Lo que el profeta Zacarías está viendo es la visión de lo que se dio en el monte de la transfiguración. El candelabro de oro es nuestro Señor Jesucristo. El depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y sus 7 tubos que estaban encima de él, ¿quiénes son? La iglesia. ¿Quién lo dice? Lo dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 1. Leámoslo rapidito, Apocalipsis capítulo 1, verso 12. Vamos a confirmar que los olivos de Apocalipsis 11 no pueden ser otros que Moisés y Elías. No pueden ser otros. No puede meter a Enoc allí en la ecuación, por más que usted diga Enoc también caminó con Dios y se lo llevó Dios. Hay que confirmar eso. ¿Para qué? Para que sigamos reforzando el absoluto protagonismo de Israel en medio de esa gran tribulación. Apocalipsis 1:12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7, los mismos, 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, ahí está el tubo, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo leemos hasta ahí. Volvamos a Zacarías capítulo 4, verso 1, para explicar en detalle de qué se trata esto. Cuando en Zacarías capítulo 4 versículo 2 dice, he aquí un candelero de oro, se está hablando del Señor, con un depósito encima. Las 7 lámparas son el equivalente a las mismas 7 iglesias de Apocalipsis, a las cuales el Señor le deja un mensaje a cada una de ellas. Esas lámparas se describen en el capítulo 1 como lo vimos. Pero usted pudo notar
que además de que se representa el candelabro, que es nuestro Señor, las 7 lámparas, que son las 7 iglesias, que es la iglesia en su general, también aparecen 2 personajes más. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría Dios de combinar aquí al Señor, a las 7 iglesias que representan a la iglesia totalmente? ¿Para qué meter allí a los 2 olivos? Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí se estaba dando la profecía de la visitación de Moisés y de Elías que se dio en el monte de la transfiguración. No habría ninguna otra justificación de poner una profecía en Zacarías donde está el Señor como el candelabro, las lámparas que son la iglesia y Moisés y Elías. Explíquemelo, ¿qué razón tendría el Señor más que dar la profecía de la visitación de Moisés y de Elías? Tenían ellos que confirmar, porque uno representa la ley y el otro a los profetas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Jesús dice que de mí se escribió en los Salmos y en Moisés. Si hay alguien que habló del Señor en todas las formas de una manera, en misterio fue Moisés también. La roca era Cristo y todo lo que usted ya sabe. Escuche, mire lo que estaban aquí. El profeta Zacarías está describiendo a Jesús transfigurado y está describiendo a Moisés y Elías. Y en el monte de la transfiguración, ¿quiénes representaban a las lámparas? Pedro, Jacobo y Juan. ¡Wow! Pedro, ahora usted entiende que nada de lo que hizo Jesús fue porque sí. Desde el momento que Jesús le dijo, Pedro, Jacobo y Juan, síganme, ellos ni siquiera sabían que estaban siguiendo a Jesús para cumplir una profecía. ¡Wow! Ellos dirían otra vez para arriba del monte de los olivos. Ay no, Jesús, yo te cansa, te aburre. Otra vez Jesús no se cansa, Jesús no se cansa. Así nos pasa a nosotros. A veces no entendemos, ¿verdad? Pero Jesús nos lleva de todas maneras y cumple su propósito, aleluya. Ellos estaban aburridos de ir para el monte de los olivos. Jesús cada ratito estaba ahí arriba. Pero ese día se estaba cumpliendo la profecía. Ellos 3 representaban las lámparas del candelabro. Qué lindo es el Señor, ¿verdad que sí? Escuche. Es tan claro esta profecía que se cumplió. Y quiero que usted lo vea conmigo. Vamos a leerlo. ¿Cuándo se cumple? Esto se cumple Mateo capítulo 17 del 1 al 4. Vamos a ver el cumplimiento de la profecía de Zacarías 4. ¿Lo tienes? Mateo 17, 1, 4. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Ya sabemos cuál era. El monte alto también Pedro dice que era el monte de los olivos. 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, el mismo sol de justicia del que hablan los profetas. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron, ¿quiénes? Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Él ni tenía idea de lo que estaba pasando allí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Escuche, hasta ahí lo leamos. Si usted quiere ver más detalles de qué ocurrió allí, el que da más detalle de esto y más o menos de qué ocurrió es Lucas. Y anótelo porque no lo vamos a leer. Eso está en Lucas capítulo 9 del versículo 28 al 36. La aparición que está viendo Pedro, Jacobo y Juan no tenían idea. Lo que nos va a ayudar a nosotros a comprender
y a que quede completamente establecido de que los dos testigos o los dos olivos de los que está hablando Apocalipsis no pueden ser otros dos. Son Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. No pueden ser otros dos. Para que sean Elías y Enoc, entonces tendría que ser Enoc y Elías en el monte de la transfiguración. Téngalo presente. Y se lo voy a confirmar por la palabra, no se preocupe. En Zacarías capítulo 4 no se queda allí. No se queda allí, esa profecía no se queda allí. Hay más. Hay más. Zacarías habla de dos tiempos en el capítulo 4. Esos dos testigos, el primero se confirmó cuando Jesús, como el profeta que había sido enviado de parte del Padre, llega, lo confirman Moisés y Elías. Tenía que cumplirse eso. Y el segundo cumplimiento será cuando estos dos testigos ya no sean solamente los que confirman al Señor, sino que ahora serán los que tomen acción para darle respiro a la nación de Israel en medio de la gran tribulación, cuando sean perseguidos los que no acepten el pacto con el anticristo. ¿Cómo vamos a saber que hay dos apariciones de los dos olivos después de que murieron? No, hermano, ellos no vieron muerte. La Biblia registra que vieron muerte, que el Señor los va a resucitar. La Biblia registra que ellos vieron muerte, para que sepa. Solo hay que leer bien. Solo hay que leer bien. Se lo puedo demostrar hoy si hay tiempo. En Zacarías capítulo 4 no se habla de los dos olivos en un solo tiempo. Se habla de los dos olivos en dos tiempos o dos apariciones. Leamos. Zacarías 4:12. Todavía Zacarías sigue haciendo preguntas de la visión que no comprende. Mire qué dice Zacarías en el 4:12. La primera se cumplió en el Monte de los Olivos. Vamos a ver la segunda, cuándo se dará su tiempo. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En el profeta Zacarías usted está viendo dos menciones acerca de los dos olivos. Si usted se fija, hay muchísimas preguntas que Zacarías hace y las respuestas que da el Señor o el ángel de Jehová a Zacarías tiene que ver con el tiempo de gracia de la iglesia. Pero la pregunta final que hace Zacarías revela que estos dos testigos que primero aparecen a la derecha y a la izquierda, fíjese que en la primera aparición no hay, en la primera aparición están las 7 lámparas. Esas 7 lámparas representadas como las 7 iglesias en la revelación. En el monte de la transfiguración era Pedro, Jacobo y Juan. Después que el profeta Zacarías sigue haciendo preguntas. Vamos a leer Zacarías 4:7 porque creo que no estoy explicando, y para poder que usted entienda esta segunda aparición tenemos que leer más contexto. Es que estoy corriendo porque viene el piano. Zacarías 4:7. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanuras. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Por qué? Porque esta primera aparición, la explicación, tiene que ver con la obra que hará el Señor por medio del Espíritu Santo.
Por eso, cuando se habla en esta primera aparición, también se dice que no es por espada ni con ejército. Leamos solamente un poquito atrás, ¿qué dice el versículo 6? Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta respuesta tiene que ver con la primera visión de los olivos al lado del Señor, con las 7 lámparas. No es con fuerza, sino con el Espíritu Santo. La obra de Dios de redención para nosotros es por medio del Espíritu Santo, no es por la fuerza. Amén. Entonces, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? El gran monte delante de Zorobabel está hablando del Señor. Nosotros sabemos que el verdadero Zorobabel es Cristo, porque el primer Zorobabel se refiere a ese sumo sacerdote israelita que fue participante de la restauración del segundo templo. Y nuestro Señor, representado como un tipo de Zorobabel, que es el verdadero restaurador del templo, el tercer templo, el templo del Espíritu Santo, nosotros, es el verdadero Zorobabel. Ahora, cuando ya al final del capítulo 4, él dice: hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo? Fíjese que aquí ahora pregunta quiénes son estas 2 ramas de olivo, y por medio de los tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Me dijo: Señor mío, no. Él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En esta segunda vez que se menciona, ya no se mencionan las lámparas, porque ya el tiempo de las lámparas pasó. El tiempo de las lámparas es el tiempo de que no sería ni con fuerza ni con espada, sino con el Espíritu Santo. Ahora ellos estarán delante del Señor de toda la tierra. Eso es decir, ahora ellos serán protagonistas únicos sin la participación de las lámparas. Ay, el silencio peligroso. Ay, Dios mío, se acabó. Se acabó la película, ¿viste? A partir de aquí vamos aterrizando, entonces. Cuando está el silencio viene la cosa. ¿Tú viste que la tensión? Escucha, hermanos, tenemos unos minutitos de gracia. No se asusten por el piano. En Apocalipsis, ¿cómo nosotros podemos saber que se trata? Usted dirá: hermano, esto puede ser una interpretación personal suya. No, no es una interpretación personal mía. ¿Cómo podemos saber que no es una interpretación suya, hermano? Por favor, tome el texto que dice. Mire, yo quiero que Controles me haga esto rapidito allá para que los hermanos que están en la transmisión vean. Yo quiero que me coloquen ambos textos. ¿Cuáles son? Zacarías 4:14. Por favor, esto es muy importante. Quiero que me coloques Zacarías 4:14 y me coloques Apocalipsis 11:4. En Apocalipsis 11 se está hablando de los 2 testigos, de los 2 olivos. Amén. Quiero que veamos Zacarías 4:14. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora colócame Apocalipsis 11:4. ¿Ya? Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante, que están en pie delante del Dios de la tierra. Exactamente lo mismo. Lo voy a leer de nuevo. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Y usted sabe quién es el Dios de la tierra? Nuestro Señor Jesucristo es el Dios de toda la tierra, al que se le dio autoridad, potestad de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Dios de la tierra es mi Señor Jesucristo. Zacarías 4:14 te señala un texto
que es idéntico el uno del otro. Estos dos olivos, que son Moisés y Elías, serán los mismos. ¿Qué estarán? En medio de la gran tribulación, como el respiro que tendrá la nación de Israel. Cuando los vean a ellos, Daniel dice que se juntarán con halagos. Obvio, cómo no. Y cuando la nación de Israel vean que Dios manifestará el poder que cada uno de ellos manifestó en la antigüedad, ¿cómo no van a tener ellos ese respiro? Si verán cómo los que ataquen a Moisés, la manifestación del poder de Dios, Moisés hará que el agua se convierta en sangre y hará todo lo que hizo de parte de Dios. ¿Tú te imaginas que cuando la nación de Israel vea que los ejércitos del anticristo atacan a Elías, y Elías haga lo mismo que hizo con aquellos soldados, que haga descender fuego del cielo y consuma los ejércitos del anticristo? ¡Wow! Eso será grande para ver. Eso será grande, tiempo grande de gloria, de majestad de parte de Dios. La buena noticia para la iglesia, según esta enseñanza, es que la iglesia estará en un lugar seguro y tendremos la capacidad de mirar todas esas cosas, toda esa gloria que se manifestará en la tierra. Todas estas cosas que usted la está leyendo hoy conmigo y se le revelan por el Espíritu Santo, usted las va a ver en el nombre de Jesús. Y se va a gozar y se va a alegrar, porque será tiempo grande para la nación de Israel. Ellos verán a sus dos grandes generales, a Moisés y Elías, llenos del poder de Dios, manifestando esto. Porque en aquel tiempo, hermanos, nada podrá detener esos ejércitos del anticristo, nada. El propio Daniel dice que nada podrá detener esos ejércitos del anticristo. Pero estos dos testigos, aleluya, sin armas, sin tecnología, sin inteligencia artificial, sin una lanza, sin un avión y sin un tanque, sacudirán al mundo entero. Usted se imagina ver a Elías y a Moisés desatar ese poder, esos dos hombres sin armas, vestidos de silicio, como vestía el apóstol, como vestía Juan el Bautista, sí, de silicio, vestían con ropa fea. En medio de todo ese tiempo donde la tecnología, las armas y todo eso va a ser una explosión. Y estos dos hombres sin nada, vestidos con ropas viejas, manifestando ese poder. ¡Wow! ¡Wow! Será tiempo de gloria. Y escuchen, nadie va a poder detener a Moisés y a Elías hasta que se cumpla el tiempo, porque el Señor dice, hasta para eso hay tiempo. Nadie los va a tocar hasta que no cumplan lo que Dios le mandó a hacer. Escucha, nadie te podrá tocar hasta que tú no cumplas lo que Dios te dijo que ibas a hacer. Reciba eso de parte de Dios. Porque la palabra dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¡Wow! Estos tienen poder para cerrar el cielo. Eso lo tenía Elías. Elías oró para que no lloviera y no llovió. Usted no puede meter a otra persona allí, que Dios usara de esa manera, con ese poder, a fin de que no lloviera en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Un solo hombre hizo eso en la antigüedad, nadie más. La Biblia no registra que fue Enoc, ningún profeta. Solo Moisés pudo convertir las aguas del Nilo en sangre y destronar a todos esos dioses de Egipto. Dice la palabra, y para herir la tierra con toda plaga. Solo Moisés, de parte de Dios, toda plaga, la langosta, los piojos, todo. Las plagas solamente fueron por mano de un solo hombre. Por eso es tan conocida esa historia bíblica. Y cuando ellos hayan cumplido todas estas cosas, la Biblia dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Y los vencerá y los matará. Pero eso es porque Dios se lo va a permitir. Hasta que Dios no se lo permita, no lo podrán tocar.
Mira lo que dice el 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Ahora usted entiende, ahora usted dice, wow, ahora entiendo. En la plaza de la gran ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Sabe? Se regocijarán sobre ellos. Miren, la maldad del mundo será tanta que estos hombres estarán peleando contra el anticristo y sus ejércitos, y la gente se va a alegrar cuando ellos se mueran. Wow. Wow. Se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros. El profeta no sabía cómo explicar lo que estaba viendo aquí. Ahora nosotros sabemos qué es cuando algo en la noticia se vuelve viral. El profeta estaba aquí anunciando que la muerte de ellos será filmada, fotografiada en ese lugar, y eso se volverá viral. El profeta no sabe cómo interpretar lo que estaba viendo, y ahora nosotros entendemos la modernidad, que ahora cualquier cosa se hace viral. Y ese evento será viral a nivel global. Y el profeta, y aquí el Señor está describiendo, y se enviarán regalos unos a otros. No hay manera de enviarse regalos unos a otros en todo el mundo. No existe forma, ya el correo no existe. Enviarse regalos unos a otros a nivel mundial no tenía forma de ser interpretado aquí por el que escribe. Lo que él estaba describiendo era algo que ahora entendemos, que la modernidad vuelve viral las noticias, hasta la más tonta. Un TikTok es viral, millones y millones y millones. ¿Cuánto más cuando esto ocurra? Cuando estos 2 testigos cumplan su tarea, dice el Señor, pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Wow. Algo que quería yo que quedara bien claro aquí, que estos 2 olivos ungidos no pueden ser otros que no sean Moisés y Elías. Y no por capricho ni por interpretación. El profeta Zacarías profetizó en Zacarías capítulo 4 2 tiempos donde ellos serían testigos del Señor. Uno para confirmar al Mesías, y por eso el profeta describe la menorá, la lámpara, las 7 lámparas que son la iglesia, y en el monte de los olivos fueron Pedro, Jacobo y Juan. Pero ellos no solamente tienen esa participación, tendrán una participación muy importante en aquel periodo de tiempo donde la iglesia no participa. Apocalipsis capítulo 11 revela contundentemente que el protagonismo de ese periodo de tiempo está muy lejos que tenga relación con la iglesia del Señor. Muy lejos. Porque si a Moisés y Elías, escúchelo bien, no se les permitió poner un pie más allá, donde solamente se les dijo: aquí ustedes van a estar confirmando al Mesías, no pudieron decir. Mire, Moisés le hubiese gustado hablar con Pedro, con Jacobo y Juan, cómo se siente estar al lado del Dios encarnado. Moisés y Elías le hubiesen preguntado o le hubiesen dicho: qué dicha tienen ustedes, nosotros profetizamos de Él y ustedes caminan con Él. ¿Cuánto no habría sido grato para Moisés y Elías interactuar con ellos allí? Pero no se les permitió, porque Dios es un Dios de orden. La iglesia no puede interrumpir el tiempo de ellos. No importa que te quieran enseñar, que te quieran mezclar todas las cosas. Así como Dios no les permitió ni una pregunta entre ellos, nosotros no tenemos participación en ese periodo de tiempo, porque el gran protagonista de ese tiempo es la nación de Israel. Y nosotros estaremos en un lugar seguro, contemplando por la gracia del Señor y por herencia todas estas cosas. Y esto, hermanos, es el futuro
de la iglesia. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Cada día que conocemos más de ti, de cómo lo harás. Gracias, Señor, porque nos permites que la palabra sea su propio intérprete. Que tu profecía confirme la revelación. Que no seamos nosotros mismos interpretando la palabra, sino que tú confirmas. Señor, que la nación de Israel tendrá un gran respiro en ese periodo de tiempo. Que será imposible para la nación de Israel halagarlos, honrarlos, porque ese poder que manifestarás en medio de los tiempos a través de ellos será grande aún para el mundo que no cree. Gracias, Señor, porque en este pequeño lugar llamado la Congregación de los Santos te sigues revelando, Dios. Te sigues revelando, te sigues dando a conocer, porque hay una sola forma de conocerte, Señor, a través de tu palabra. Damos gracias, Señor, y oramos para que tú permitas, Señor, que esta obra se pueda seguir haciendo, Señor. Hoy no entendemos por qué hacemos esto, pero seguramente también entenderemos después. Algún día, Señor, tú revelarás a cuántos cientos de decenas de personas bendijeron estas enseñanzas y nos bendijeron a nosotros también. Padre, te damos gracias por todos los que nos acompañaron en la transmisión, por los que nos acompañan hoy en este mismo lugar presente, Señor. Bendice esta palabra y que nadie la pueda arrebatar del corazón de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos de la transmisión dándole gracias a los hermanos que están allá. Apoye el ministerio. Ore por nosotros. Necesitamos mucho de sus oraciones. Como dice el apóstol Pablo, oren también por mí para que me sea dado palabra de Dios. Le pido también que oren mucho por mí, para que me siga dando el Señor palabra para todos ustedes también. Amén. Sosténgame en sus oraciones, las necesito. Padre, gracias. Nos despedimos de ustedes. Los amamos mucho desde acá. Bendiciones.